Bueno, Bitcoin tuvo una caída importante. Y claro, eso puso a muchos con los nervios de punta. Pero, ¿y si esa caída no fuera el principio del fin, sino todo lo contrario? ¿Una oportunidad? Esa es justamente la perspectiva del analista Jaime, de Trading Latino. Así que vamos a desglosar su análisis paso por paso para entender qué vio él que otros no. Uf, esta frase de Jaime es que lo dice todo, ¿no? Es una completa declaración de principios. Mientras que la gran mayoría ve ese mar rojo de números negativos y entra en pánico, él propone algo radicalmente distinto, que es justo ahí, en medio del caos, donde se encuentran las verdaderas oportunidades. Es decir, literalmente a contracorriente de la manada. Ok, para entender bien de dónde sale esta idea, vamos a ir por partes. Empezaremos viendo el gráfico de 4 horas, el más inmediato. Luego nos alejaremos al diario y después al semanal. También daremos un vistazo a qué pasaba más allá de Bitcoin, para terminar con la gran conclusión que al final une todas las piezas. Muy bien, vamos a arrancar con el corazón de todo esto, el sentimiento del mercado. Porque aquí es donde choca la emoción colectiva, el pánico, con el análisis técnico y frío. ¿Estamos ante un momento de miedo justificado o es, en realidad, una oportunidad disfrazada? A ver, miren este número. $90,912. Este fue el precio de Bitcoin en la noche del 7 de enero, según el análisis de Jaime. Y ojo, porque este número es el epicentro, el punto de partida de toda su estrategia. Aquí es donde todo comienza. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Es como si viéramos dos realidades paralelas. Por un lado, el sentimiento generalizado, el miedo a que la caída fuera aún peor, la clásica sensación de sálvese quien pueda, que el barco se hunde. Y por el otro lado, la visión de Jaime, una calma total, viendo esta caída no como un desastre, sino como el momento perfecto para entrar al mercado. Ahora sí, vamos a meterle zoom. Nos vamos al gráfico de 4 horas. Esta es la visión de corto plazo, donde cada movimiento cuenta y donde, según este análisis, la oportunidad tenía literalmente fecha y hora de caducidad. La clave de todo esto, según el análisis, era el timing. El tiempo era crucial. La proyección indicaba que la ventana para actuar se abría justo durante la noche. O sea, la jugada era nocturna. Quien se esperara a la mañana siguiente para tomar un café y analizar, corría el riesgo de que la oportunidad ya se hubiera esfumado. Entonces, para resumir el corto plazo, la conclusión era clarísima. A partir de este punto, el siguiente movimiento más probable era hacia arriba. Así de simple. Ok, ya vimos el corto plazo. Ahora saquemos el zoom y vayámonos al gráfico diario. Aquí es donde se desarrolla el argumento de por qué esto no era el inicio de una caída en picada, sino algo muy diferente. Y esta es la pregunta del millón, la que todo el mundo se estaba haciendo en ese momento. ¿Se va a desplomar el precio a 85,000 o incluso más abajo? El miedo era real. Pues la respuesta de Jaime, según su análisis, era un no rotundo. Él no veía un desplome. Lo que proyectaba era un movimiento lateral, lo que se conoce como rango. Imagínense, como si el precio se metiera en un pasillo, con un suelo muy firme cerca de los $90,000 que frena las caídas y un techo por los 95,000 que frena las subidas. ¿Y por qué se formaría ese pasillo? Bueno, la lógica es una especie de tira y afloja. Por un lado, el gráfico diario mostraba una divergencia bajista, que es básicamente una señal de que la subida está perdiendo vapor, perdiendo fuerza. Pero por otro lado, el gráfico semanal tenía un patrón alcista muy fuerte que actuaba como una red de seguridad, como un colchón que impedía un desplome. ¿Y qué pasa cuando estas dos fuerzas opuestas chocan? Pues según la proyección, el resultado es un mercado que se mueve de lado. Perfecto. Ya vimos el corto y mediano plazo. Ahora toca levantar la vista y mirar el panorama completo. ¿Qué nos dice el gráfico semanal sobre los próximos meses? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a largo plazo. Los objetivos son bastante optimistas. Se habla de 110 a 120 mil dólares. Pero fíjense en esto, que es clave. Incluso en el peor escenario que se planteaba, el precio se mantenía arriba de los 100,000. O sea, la perspectiva general seguía siendo muy alcista. Pero ojo, había una condición, una especie de prueba de fuego para validar esta supertendencia alcista. Y era que para mantener todo este impulso, el precio debía romper la barrera psicológica de los 100,000 dólares antes de que terminara el mes de enero. Un hito clave. Bueno, y para tener el cuadro completo, el análisis no se detuvo en Bitcoin. También se le dio un vistazo rápido a otros activos importantes del mercado para entender el contexto general.
Y miren qué interesante el contraste que se dibujaba. Mientras que para algunas criptos como Solana o acciones como Palantir, la proyección era alcista, para los índices de Estados Unidos como el Nasdaq, el mensaje era, digamos, bastante claro. Salgan de ahí. Para el oro, en cambio, la clave era la paciencia. Esto nos pinta un cuadro de quizás una rotación de capital en el mercado, ¿no? Ok, llegamos al final. Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. Después de ver el corto, mediano y largo plazo, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuál es el mensaje central? Y creo que esta frase de Jaime lo resume a la perfección. El mensaje es contundente. Se acabó el tiempo de estar en la banca, de esperar y ver qué pasa. Es un momento que, según esta visión, exigía acción, exigía tomar decisiones y no dejarse paralizar por el miedo. Así que para resumir la tesis completa, a corto plazo, en cuestión de horas, una ventana de oportunidad para subir. A mediano plazo, en días, un movimiento lateral en ese pasillo entre 90 y 95 mil. Y a largo plazo, en meses, la perspectiva sigue siendo alcista, con la mira puesta por encima de los $100,000. 3 tiempos, una sola estrategia. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que queda flotando en el aire. Conociendo esta visión, esta estrategia de capas, con un corto plazo tan ajustado y un largo plazo tan alcista, ¿cómo choca o cómo encaja esto con la propia estrategia de mercado que uno pueda tener? No se trata de una recomendación, claro, sino de un ejercicio mental. ¿Este análisis confirma lo que se pensaba o lo pone todo de cabeza? Ahí está la verdadera reflexión.